Muy buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Jacqueline Villa, soy bibliotecóloga de la Gran Biblioteca Pública de Lima y el día de hoy, continuando con el ciclo de conferencias, las bibliotecas públicas y los objetivos de desarrollo sostenible, en esta oportunidad vamos a desarrollar la temática crisis y desempleo en comunidades vulnerables. Esta temática es muy importante para todos los ciudadanos, ya que a raíz de la pandemia del COVID-19 hemos pasado por diferentes dificultades en lo que es el empleo en el Perú. El día de hoy vamos a iniciar con la sesión número 1, titulada Situación del empleo de mujeres y personas con discapacidad en el contexto de la pandemia del COVID-19, en atención a los objetivos de desarrollo sostenible, trabajo decente y crecimiento económico y reducción de desigualdades. El día de hoy nos acompañan dos expertos en el tema. En primer lugar tenemos al señor Luis Venero Latorre, director de promoción y desarrollo de la autonomía económica de las mujeres del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El estimado Luis va a presentar, va a evidenciar el trabajo de las mujeres en el tiempo de pandemia. Asimismo, posteriormente nos va a acompañar el joven Alberto Casas, que es director general de facilitadores en accesibilidad e inclusión social FAIS Perú, quien va a presentar la estadística social de la discapacidad y la empleabilidad con el enfoque de accesibilidad e inclusión relacionado a las personas con discapacidad. Primero vamos a iniciar con el señor Luis Venero Latorre, a quien voy a proceder a presentar. Como ya lo comenté, director de promoción y desarrollo de la autonomía económica de las mujeres en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es arquitecto de profesión, graduado el año 2000, y ha desarrollado su carrera en el desarrollo de espacios urbanos, proyectos de desarrollo y promoción de emprendimientos. Tiene diversos cursos de posgrado en administración pública, desarrollo de turismo, facilitación de comercio, promoción de la inversión privada, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, igualdad de derechos, en acceso a la tierra y políticas de igualdad de género. Desempeñó diversos cargos en distintos niveles de gobierno, siendo los principales gerente del Centro Histórico y Zona Monumental de la ciudad de Arequipa, gerente de Comercio Exterior y Turismo y jefe del organismo promotor de la inversión privada de la región de Arequipa, director de Facilitación Turística y Cultura en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y actualmente se desempeña como director de Promoción y Desarrollo de la Autonomía Económica de las Mujeres en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Con ello doy el paso, estimado Luis, muy buenas tardes, bienvenido a esta conferencia. Muy buenas tardes, Jacqueline, muchísimas gracias. Un saludo a todas y todos ustedes quienes están presentes en esta transmisión. Un saludo de parte de la ministra de la Mujer, la señora Silvia Loli Espinosa, quien me ha encargado justamente estar presente con ustedes para comentarles y compartir un poco el trabajo que venimos desarrollando desde el MIM en temas de la pandemia. Un saludo a Alberto Casas, quien va a hacer una exposición luego de la mía. También está presente Gianmarco Osorio y Jacqueline. Un saludo para ti. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, primeramente me permito compartir la exposición que tengo preparada. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo? Sí. Bien, perfecto. La exposición del día de hoy tiene por título El trabajo de las mujeres en el tiempo de la pandemia, ¿no? Bueno, esta exposición ha sido desarrollada justamente por el trabajo que venimos desarrollando en la Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en todo el término de este tiempo tan terrible y difícil que nos ha tocado vivir a todas y todos nosotros. Hemos tenido ya más de un año en el cual las formas de producción, uso y consumo de la población ha cambiado radicalmente y creo que nada va a volver a ser como antes, es que vamos a tener que reinventar algunas cosas para poder
reactivar nuestra economía, para poder ir adelante y poder salir de este bache en el cual nos encontramos. Primeramente, vamos a hablar sobre las desigualdades de género en el ámbito económico, ¿no? Un dato importante que siempre repito es de que en el Perú existen 2.701.066 empresas y este dato es al tercer trimestre del año 2020. Ya, este dato es fundamental para poder entender los próximos, porque de acuerdo al INEI 2019, a nivel nacional el 29.4% de mujeres y el 11.9% de hombres no contaban con ingresos propios. También es importante decir que respecto a la tasa de actividad a nivel nacional, las mujeres en edad de trabajar económicamente activas representaban el 64.5% y los hombres el 81.8%. Recordemos que esta es una situación antes de la pandemia. Y aquí está el dato revelador que se contrasta con el otro. Respecto a la tasa de ocupación por tamaño de empresa, en aquellas conformadas por 1 a 5 trabajadores, las mujeres representaban el 71.1% y los hombres el 63.2%. Por otro lado, en las empresas de 51 más trabajadores, las mujeres representaban el 17.8%. Miren, si uno contrasta este dato, quiere decir que las mujeres sobre todo tenían una participación mayoritaria en empresas de 1 a 5 trabajadoras, es decir, MIPES. Y justamente son las MIPES donde se da la más alta informalidad, donde se da la más alta afectación por la pandemia. ¿Por qué? Porque las MIPES informales ya no tienen acceso a los programas del FAE, no tienen acceso a los programas de Reactiva y definitivamente el cierre de la cuarentena que nos ha significado el año pasado ha impactado terriblemente en todas ellas, ¿no? Y este impacto es medido, lógicamente, y ha sido predicho incluso por varias instituciones internacionales al inicio de la pandemia, donde decían que probablemente la pandemia va a tener una mayor afectación sobre las mujeres que los hombres. El tiempo nos ha demostrado que esta situación se ha multiplicado incluso mucho más. Bueno, algunas desigualdades de género en el ámbito económico que quisiera comentar con ustedes. De acuerdo a Lenares, ya que es la encuesta nacional sobre relaciones sociales, la violencia económica afectó al 18.8% de las mujeres actualmente unidas, la que están viviendo con su pareja. A estas mujeres, al 52% su pareja le prohibió trabajar, ¿no? Luego afectó al 59.6% esta violencia económica, donde el 71.1% de este total de mujeres, el ex esposo o conviviente se niega a aportar en la economía familiar. Cosa que lo vemos todos los días, todos tienen alguna amiga, o una misma, o ve esta situación que es recurrente, ¿no? Y esta violencia económica afectó también al 21.4% de las mujeres solteras, donde de ese total, el 26.3% su expareja le quitaba su dinero. Esta es la situación del Perú. Prepandemia, obviamente, pero en la pandemia todo esto se ha exacerbado. Ya haciendo un segundo. Ya haciendo un estudio, ya en tiempos de pandemia, de acuerdo a la encuesta del Ministerio de Justicia que se hizo ya en el 2020, el 56% de los y las encuestadas considera que la mujer puede trabajar siempre y cuando no descuide la casa. Es un estereotipo que el 56% de la población del Perú todavía lo tiene presente. Y el 15% considera que el hombre gana más que una mujer por hacer el mismo trabajo y con la misma preparación porque él tiene la obligación de llevar el sustento económico al hogar. Este estereotipo se contrasta con la realidad donde hay una gran cantidad de mujeres que son jefas del hogar. No existe la figura masculina y justamente este estereotipo conlleva a otros estereotipos secundarios que van de la mano con las oportunidades laborales, ¿no? Entonces, a eso súmele una pandemia y tenemos esta desigualdad que ya les he relatado hace un momento. Creo que se fue la señal. Perdón. Sí, estamos visualizando. Ya. Ya retornamos, ¿no? Sí. Ya, perfecto.
Entonces, voy a también referirme a varias desigualdades de género en el ámbito económico que hemos venido estudiando y que se han ido visibilizando en el contexto de la pandemia. Por ejemplo, en uso del tiempo, durante el aislamiento social obligatorio, las mujeres continúan sobrecargándose con los quehaceres del hogar. Muchas de ustedes, yo diría la gran mayoría, han tenido que teletrabajar, han regresado a sus casas, han tenido que estudiar y para colmo les han adicionado todavía los trabajos de cuidado del hogar, de los niños, de atención a enfermos, cocinar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay unos estereotipos todavía que siguen vinculando a la mujer con los trabajos del hogar, ¿no? A trabajos domésticos, y ahora que los niños no van al colegio, todavía se recargan con esa labor, ¿no? De estar acompañando. De acuerdo a una encuesta elaborada por el MIM y con la empresa Ipsos a nivel nacional, las mujeres incrementaron en 4.1 y 4.9 horas diarias el tiempo que invierten en las tareas domésticas y de cuidado. Esto ha significado que, imagínense, son 4.1 horas más de trabajo, porque el trabajo doméstico también es trabajo, ¿no? Y ese incremento es significativo en el desgaste de la persona y además que ese trabajo no es remunerado y por lo tanto no genera pues esta autonomía económica que se está buscando hoy para las mujeres. En cuanto a situación laboral, de acuerdo a un estudio elaborado por el PNUD, el 52% de los hombres y el 54% de las mujeres no pudieron trabajar mientras duró el confinamiento inicial. Esto es revelador porque es la mitad de la población del Perú, ¿ya? No pudo salir a trabajar de ninguna manera, ¿no? No había forma de poder satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Y en las zonas urbanas era peor, ¿no? Donde esto alcanzaba el 59 y el 60% respectivamente. En el mundo, según ONU Mujeres, la tasa de desempleo de trabajadoras informales ha sido del 60%, o sea, 60% de mujeres perdieron sus empleos en el transcurso de la pandemia. Muchas de ustedes que me están escuchando y han conservado su empleo son las afortunadas que han podido adecuar sus empleos a esta nueva dinámica virtual, a esta nueva dinámica que se ha establecido en estos tiempos, pero no todas las personas trabajan con un computador y no todas las personas pueden hacer su trabajo en línea. Es por eso que se explica que la población, ya, y sobre todo las mujeres, arriesgan su vida para poder salir a buscar el sustento de sus hogares, ¿no? El gobierno ha hecho diversas acciones para poder soliviantar esta situación, ¿no? Recuerden los bonos, las medidas que han salido en materia económica, los créditos, etcétera, como para poder conservar los empleos, para poder ayudar a las familias. Yo he participado en múltiples campañas de entrega de canastas en las zonas pobres y definitivamente nuestro trabajo, al menos de tratar de hacer todo lo que uno tiene para poder soliviantar, como dije, esta situación, es insuficiente porque el Perú es demasiado grande y la población y la necesidad de ese 60% de mujeres es enorme. En cuanto a violencia, se hizo un estudio también entre el 16 de marzo y el 31 de julio, justo en plena cuarentena, y se registraron 11.136 casos de violencia hacia la mujer, ¿no? De las cuales el 28.8% responde a atenciones a niñas y adolescentes, y en el 9% de casos violación sexual. Multipliquen ese número ese porcentaje por el número grande y van a tener una enorme cantidad. Y eso se debe justamente al confinamiento, ¿no? Porque eh, muchas mujeres eran confinadas con su agresor, ¿no? Y eso justamente ha significado uno de los principales problemas en la pandemia, que no solamente afectan a las mujeres en el ámbito económico, sino también en el ámbito personal, afectivo, que eso desencadena en otros problemas que aún no lo estamos viendo en su real dimensión, pero seguramente muy pronto, tarde que temprano, lo vamos a ver. Bueno, quiero acá detenerme un poco en el tema general, pero quisiera hablar sobre la Política Nacional de Igualdad de Género.
Esta política nacional de igualdad de género es el documento matriz, es la Biblia del Ministerio de la Mujer, que nosotros tenemos para poder integrar las nociones de igualdad de género dentro de la dinámica social, la dinámica del Estado, la dinámica cultural, porque esta política nacional de igualdad de género aborda la discriminación estructural contra las mujeres en su diversidad como un problema público en el país. Eh, Hay un objetivo, que es el objetivo 4, que busca garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres con varios enfoques, ¿no? Implementar el sistema de cuidado, en un momento voy a explicar más esto, incrementar el acceso y control a los recursos naturales, fortalecer la inserción laboral formal de las mujeres e implementar medidas para asegurar el ejercicio de los derechos sociales de las mujeres. ¿Por qué se hace la política nacional de igualdad de género? Y esto se formula antes de la pandemia, pero sin embargo adquiere una mayor validez ahora. Ya es que cuando se formuló esto en el año 2018-19, se planteó una meta al 2030, el Perú que queremos al 2030, donde exista mayor participación política de las mujeres, tanto en el Congreso, en los gobiernos regionales, locales, una menor violencia física, sexual hacia las mujeres, una tolerancia social que baje contra las mujeres. Esto de la violencia es tolerado por la sociedad. Luego que los ministerios y las entidades de gobierno en los 3 niveles puedan incluir el enfoque de género dentro de sus planes, programas, proyectos, políticas, que baje significativamente los embarazos en la adolescencia y la implementación de un sistema nacional de cuidado. Estos puntos que estoy mencionando acá son metas que se han establecido dentro de la política nacional de igualdad de género que se deben de cumplir y están muy de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible que se plantean, ¿no? Entonces, en el marco de este ciclo de conferencias, he querido incluir esta lámina porque justo va de la mano del tema en general, del tema paraguas. La Política Nacional de Igualdad de Género ha sido formulada con un modelo causal donde el problema público central fue identificado como la discriminación estructural contra las mujeres. Y es justamente esa discriminación estructural contra las mujeres que tiene unas causas que tiene que ver con las normas y cultura institucional, la asignación desigual de roles productivos para los hombres y reproductivos para las mujeres, y los patrones socioculturales que hablé hace un momento, que discriminan a la mujer y privilegian lo masculino sobre lo femenino. Esas son las causas. Y luego esta discriminación estructural generan varias consecuencias, ¿no? Estos efectos. Primero, la vulneración del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, la vulneración de los derechos a la salud sexual y reproductiva, la vulneración del derecho al acceso de participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión, la vulneración de los derechos económicos sociales, ¿no? Estos son los ejes, estos efectos generan unos ejes de trabajo. Y justamente, bueno, esto ya lo expliqué en el cuadro que hemos visto antes, ¿no? Y esta política genera varios objetivos. Justamente esos efectos genera que tengamos diversos objetivos. El primero, reducir la violencia hacia las mujeres con unos lineamientos que se han planteado. El objetivo 2 es garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva en concordancia con ese efecto. Luego es garantizar el acceso y participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Me detengo un segundo acá. Ustedes han visto que hace poco una empresa editorial ha cambiado unos editores, todos eran hombres, no era ni una sola mujer. Eso es justamente lo que se tiene que evitar, ¿no? Entonces, y combatir y contrarrestar para que no solamente en los espacios públicos, como en los ministerios, exista esa igualdad entre hombres y mujeres, sino también en los espacios de toma de decisión de las empresas. Porque hombres y mujeres somos todas y todos iguales, ¿no? Luego el objetivo 4, que les había dicho, que es garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres, con esos 4 puntos que les había mencionado en una lámina anterior. El objetivo 5 es reducir las barreras institucionales para la igualdad de género en las entidades
públicas y privadas, porque verdaderamente existen algunas brechas todavía que hay que vencer en cuanto al acceso de las mujeres y cómo es que deben de vencer esas barreras para poder acceder a algunos servicios del Estado, ¿no? Estas barreras son que vienen con los estereotipos y también se traducen en algunos procedimientos, y ahora en la pandemia se ha visibilizado mucho más. Un ejemplo de ello es el acceso de las mujeres hacia el FAE. El FAE es el Fondo de Apoyo Empresarial. Muchas mujeres que participan dentro de los programas que nosotros tenemos han ido y han tocado nuestras puertas para decirnos: en los bancos y en las cajas de crédito, nosotros queremos ir a pedir un crédito del Estado de FAE, pero no podemos porque tenemos que atender nuestro hogar. Esa es una de las brechas que justamente no consideran estos programas, ¿no? Entonces, ahí hay una desigualdad de hombres y mujeres sobre estos programas de reactivación que tenemos que corregir de poco a poco, ¿no? Reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios de la población es el objetivo 6 de la Política Nacional de Igualdad de Género. Entonces, ya con este marco de la Política Nacional de Igualdad de Género, que es nuestro marco central y prioritario de las acciones, ¿qué hemos hecho nosotros para poder enfrentar esta pandemia que, dicho sea de paso, nadie se le esperaba? ¿Ya? Nosotros el día 11 de febrero del año pasado hemos organizado un evento internacional de la Alianza del Pacífico para poder transversalizar los conceptos del enfoque de género en los grupos técnicos de la Alianza del Pacífico, y este evento fue en Lima, y en ese momento, 11 de febrero, 11 de marzo, nosotros no teníamos ni idea de que 4 días después iban a cerrar todo el Perú, iba a haber este confinamiento y todo lo demás, ¿no? O sea, tan pronto que eso. Entonces, esta pandemia que a todos nos ha agarrado desprevenidos, necesitaba que todas las instituciones se adecúen lo más rápido a ella. Y es así que lo primero que hemos desarrollado ha sido analizar y estudiar la pandemia, ¿no? Hicimos 2 estudios, un estudio que se llamaba Impacto de la epidemia del coronavirus en el trabajo de las mujeres en el Perú. Este estudio se hizo ni bien iniciada la pandemia, entre abril y mayo, donde, gracias al PNUD, dicho sea de paso, los especialistas que se contrataron analizaron las medidas del gobierno versus la estadística de empleo que existía en ese momento, ¿no? Una metodología muy interesante en la cual contrastaban estos 2 datos y podían salir conclusiones. Y ya se preveía, ya desde ese estudio, que la desigualdad de la afectación en la pandemia sobre hombres y mujeres iba a ser latente, iba a estar ahí y teníamos que contrarrestar. Y es por eso que este estudio genera unas recomendaciones que nos permite plantear políticas para enfrentar la pandemia. Luego, para poder corroborar esto ya con la población, hicimos una encuesta que se llamó Percepciones y actitudes de las mujeres y hombres frente al aislamiento social obligatorio, porque no solamente era lo que podíamos trabajar en gabinete haciendo ese match entre las entre las estadísticas que teníamos y las medidas del gobierno, sino también teníamos que preguntarle a la población cómo se estaban sintiendo, qué es lo que les estaba afectando y cómo es que esta pandemia estaba modificando sus patrones de tiempo, ¿no? Y justamente esta encuesta corroboró mucho de que no solamente íbamos a generar, esta pandemia no solamente iba a generar distorsiones en la vida, en el tiempo de las personas, que obviamente por haber cambiado los patrones de vida tenía que suceder, sino también que eso repercutía en el ámbito económico, ¿no? Entonces, esta encuesta también nos arrojó diversas conclusiones que nos permitió, en primer lugar, elaborar una agenda intersectorial, ¿no? Desde el mes de mayo, nosotros trabajamos directamente con Mincetur, Produce, Minagri es ahora, MIDIS, Ministerio de Trabajo, COFIDE, Indecopi, OCE, los gobiernos regionales, Cámara de Comercios, entre otras instituciones, para poder establecer una agenda que trabaje varios ejes, ¿no? Primero, generar evidencia desagregada por género y otras variables. Esta evidencia tenía que estar aplicada en cada uno de los sectores. Por ejemplo, ya tuvimos reuniones con pesca artesanal,
de Produce, en la cual estábamos indagando cuántas mujeres trabajan en pesca artesanal y cómo es que la pandemia les está afectando a estas mujeres, ¿no? Entonces uno tiene la imagen siempre de que el pescador es un hombre, pero les comento que hay un montón de mujeres que trabajan en esto y también se han visto afectadas porque tenían a los niños en la casa, tenían que atender las labores de cuidado, etcétera, ¿no? Y además de seguir trabajando en pesca, ¿no? Y eso es justamente un ejemplo de lo que teníamos que hacer. Sensibilizar y capacitar a funcionarios y funcionarias de estos sectores para que puedan comprender la importancia de trabajar en la promoción y desarrollo de la autonomía económica de las mujeres, porque hay que sensibilizar definitivamente a los funcionarios que van a plantear las políticas de reactivación económica. Y este trabajo no solamente se basa en una charla que tenemos que darle a los funcionarios y funcionarias, sino hay que tener incidencia sobre los programas de reactivación directa, ¿no? Entonces, ellos nos alcanzaban los documentos de lo que estaban pensando hacer y nosotros les decíamos, sí, está bien, pero hay que hacer este input, hay que poner esta situación o hay que tener en consideración tal cosa. Y es más, nosotros íbamos y preguntábamos a los gremios de mujeres para ver cómo se sentían ante esa medida que iba a aparecer. Y luego, finalmente, tener incidencia sobre los programas de capacitación, porque ya los sectores trabajan programas de capacitación estándar. Es más, ellos tienen una gran herramienta que es un programa de extensionistas, ya para que todo el Perú, para que puedan llegar a todo el Perú, y estos programas de extensionistas en un inicio se vio paralizado por el confinamiento, pero gradualmente han ido retomando este trabajo. Y justamente ahí había un enorme trabajo que hacer, y lo seguimos haciendo, para poder transmitir estos conceptos de empoderamiento económico hacia los extensionistas, porque son ellos los que conversan directamente con las trabajadoras. Entonces, y los trabajadores también, porque hay que sensibilizar a todos. Luego, nosotros, todo el año 2020, hemos dirigido el Grupo Técnico de Género de la Alianza del Pacífico. Este fue un encargo internacional que realmente fue una experiencia increíble que hemos podido tener en plena pandemia, coordinar con 4 países, México, Chile, Colombia y Perú, varias instituciones, y que desencadenaron, por ejemplo, en diciembre del año pasado, el presidente Sagasti, conjuntamente con los otros presidentes de esos países, suscribieron la Declaración Presidencial de la Alianza del Pacífico sobre Igualdad de Género. Y esta declaración no es importante solo por lo que dice, sino por lo que va a ser, ¿no? Y va a ser que justamente estos conceptos de igualdad ya sean ley, sean proyectos, sean planes dentro de toda la Alianza del Pacífico para poder compartir experiencias. Y recuerden que la Alianza del Pacífico es un espacio de intercambio comercial que tenemos ahora y es muy importante protegerla. La hoja de ruta sobre la autonomía y empoderamiento económico fue un documento que acompañaba la declaración de la Alianza del Pacífico. Es un documento que acompaña a la declaración porque permite a los países definir o saber cómo es que tienen que aplicar estos conceptos y lo que dice la declaración en acciones concretas. Estamos trabajando ya en el mecanismo que va a generar la hoja de ruta para que pueda ser aplicado en el próximo quinquenio. O sea, no estamos hablando de que esto va a ser ahorita y se acabó. No, en el próximo quinquenio se tiene que ir aplicando todo esto para que podamos tener unos países mucho más justos e igualitarios. También elaboramos y desarrollamos el proyecto Políticas de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar y su impacto en mujeres empresarias en el contexto post-COVID, en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto fue un anexo a un estudio que ya se venía desarrollando con el BID para conocer cómo es que las mujeres están trabajando en los países de la Alianza del Pacífico en materia de exportación y cómo esto genera empleos dentro de la población de cada uno de los países. Justo vino el COVID y en ese momento dijimos, bueno, entonces hay que complementar este estudio para que no solamente saber cómo es que las mujeres hacen su trabajo, sino también cómo es que el COVID les está afectando en esto, ¿no? Entonces ha sido muy revelador. Más de la mitad de las mujeres que exportan dejaron de exportar en el año 2020 y eso ha significado una tremenda afectación no solamente a su economía familiar, a su economía empresarial, sino también a la pérdida de empleos, ¿no? Y esto hay que revertirlo, ya se están haciendo planes para todo eso.
Luego hemos desarrollado una estrategia ambiciosísima para conformar redes regionales de mujeres emprendedoras y empresarias en cada una de las regiones del Perú. Tenemos hasta el momento 25 redes. Realmente es un trabajo titánico porque teníamos que organizarlas desde Lima, a todo el Perú a través de las redes sociales, a través de la pantalla, y realmente había situaciones en las cuales había mala conexión, no había buena señal y tal, y teníamos que tener reuniones. Cada región ha requerido unas 10 o 12 reuniones para poder configurar esta red. Esta red ya básicamente tiene tres instrumentos. Primero, la red propiamente, que es la reunión de mujeres lideresas y de gremios de mujeres. Ya recuerdo, por ejemplo, el gremio de mujeres que hacen tallarines en Apurímac, que fue una sorpresa para mí que existe eso, o las mujeres que tienen café en Cajamarca, o si no, las mujeres que trabajan en turismo en Arequipa, que son verdaderamente lideresas de gremios y que tienen una problemática diferente cada una de estas ramas. Entonces, estas mujeres, conjuntamente con otras, se unen y hacen su red. El segundo mecanismo es una mesa multiactor que básicamente trata de una reunión ya en la cual se sientan representantes de la red de estas mujeres con funcionarios y funcionarias de los gobiernos regionales y locales. ¿Para qué? Y este es el tercer mecanismo, para poder discutir un plan de acción que elaboran las redes y lo proponen a la mesa multiactor. La mesa multiactor asume este plan de acción y lo integra dentro de sus políticas para poder apuntalar la reactivación económica directamente en las regiones con la participación de ellos. Entonces, es importante este mecanismo que nos hemos inventado justamente para poder afrontar esto y poder llegar a las regiones de una manera inteligente, y para que esto tenga una base sólida, hemos trabajado con los consejos regionales para que estas redes cuenten con una ordenanza regional de creación. Recuerden que la ordenanza regional tiene rango de ley y por lo tanto estas redes ya no le pertenecen ni al MIN ni al gobierno regional, sino estas redes ya le pertenecen al Perú, le pertenecen a las mujeres emprendedoras y empresarias. Básicamente, en el 2021 nosotros vamos a incidir en el proceso de fortalecimiento de capacidades en coordinación con los otros sectores que quieren apoyar esta estrategia de las redes, asistencia técnica para que las mujeres puedan tener lo que les es difícil obtener. Por ejemplo, ¿no? Las cafetaleras de Cajamarca quieren un programa de certificación para sus cultivos, no han podido acceder toda su vida a ello. Entonces, gracias a las redes estamos ya hablando con CERNAV para que se proceda a esa certificación. Y articulamos con otros sectores como Petroperú, como las cámaras de comercio, como tenemos articulación con OCE, que es para definir las compras del Estado que beneficia a las mujeres, etc. Y finalmente, la acción que en este momento estamos embarcados en todo el Estado, liderados por el MIN, es el diseño del Sistema Nacional de Cuidados. Esto es un objetivo prioritario de la Política Nacional de Igualdad de Género, porque recuerdan que yo les he dicho que en la pandemia y mucho antes ya el cuidado de niños, niñas, adolescentes, personas enfermas, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, recaen sobre todo en las mujeres. Y esto genera una pérdida y perjuicio económico para ellas mismas y también para el Estado, porque el cuidado no se paga, ¿ya? Pero sí es fuerza de trabajo invertido que no genera PBI, ¿no? Está calculado que este PBI podría representar entre el 20 y el 30% del PBI de cada uno de los países. Entonces, justamente el diseñar sistemas como esto es para poder no solamente ayudar a las mujeres, que el Estado se comprometa, que haya una corresponsabilidad, ya, y dejar de lado esa palabra ayudar, porque acá no se trata de ayudar a las mujeres, sino que haya una corresponsabilidad en el hogar y el Estado también tiene que participar en esta corresponsabilidad. Este diseño del Sistema Nacional de Cuidado va a tener una ley, ¿ya? Y además va a tener un horizonte de aplicación hasta el 2030, hasta que tengamos el Sistema Nacional de Cuidados implementado.
¿no? Ya se ha hecho el proyecto de ley, ha sido consultado con los otros ministerios, ya tiene la consulta, está ahorita justamente en discusión en el Consejo de Viceministros, ya para que luego siga ya a los pasos que tengan que seguir para ser ya dada esta ley y que ya desde el próximo gobierno comience la implementación. El BIM ha acogido este encargo con toda la responsabilidad y además teniendo en cuenta que al menos por opinión personal, yo creo que este Sistema Nacional de Cuidados es uno de los proyectos bicentenarios, ¿ya? Porque realmente solucionan una situación estructural que nos ha perseguido desde que somos república. Entonces, ya hemos hecho acciones para que esto sea y va a depender de todos y todas que están escuchando y además de los funcionarios y funcionarias del futuro, que esta implementación se dé de la mejor manera. Entonces, yo quisiera agradecerles por esta invitación. He hecho un resumen lo más conciso posible para que se pueda entender todo el trabajo, pero realmente ha sido un denodado esfuerzo en toda esta época de pandemia que nos ha tocado vivir. Agradezco a la Biblioteca Nacional que nos ha invitado y agradezco, Jacqueline, por tu presentación. Gracias. Muchas gracias, estimado Luis. Muchas gracias por presentarnos este panorama tan importante para todas las mujeres. Y a continuación voy a pasar a presentar a nuestro segundo ponente el día de hoy, Alberto Casas Cutipa, director general de Facilitadores en Accesibilidad e Inclusión Social, FAIS Perú. Es fisioterapeuta con experiencia en gestión pública en el área de promoción de la salud e inclusión social, liderando múltiples iniciativas de inclusión social para personas con discapacidad en diversas organizaciones, empresa privada, academia y sociedad civil. Cuenta con gran capacidad de convocatoria y de generación de alianzas con diversos actores. Capacitador en primeros auxilios inclusivos en la Municipalidad de San Borja, capacitador, consultor y conferencista en discapacidad, inclusión, accesibilidad, formador de voluntarios de emergencia y rehabilitación, grupos VER, y también promotor y capacitador en los ODS con experiencia de ex embajador por los ODS con respaldo del programa Misión 2030 de la ONU Perú. Voy a pasar a compartir su presentación. Correcto. Ok, ya está la primera diapositiva. Muchas gracias. Ante todo, gracias, señorita Jacqueline, gracias a la Biblioteca Nacional por la invitación, gracias al señor Luis que me antecedió. Y bueno, me presento nuevamente, soy Alberto Casas de FAIS Perú. FAIS Perú significa Facilitadores en Accesibilidad e Inclusión Social. Somos una organización, a ver, siguiente por favor. Okay. Somos una organización que trabaja brindando soluciones, soluciones inclusivas, accesibles bajo un enfoque de sostenibilidad a empresas privadas y como instituciones del Estado y también a la academia. Nuestro enfoque en esta presentación va a ir por dos líneas. Uno, claro, vamos a conocer la estadística social de la discapacidad. Vamos a hacer un antes y un después, pero también vamos a hacer llamado a la acción tanto a las personas con discapacidad como a las empresas, que hoy en día tienen la oportunidad de tener una visión más amplia sobre la vinculación laboral de las personas con discapacidad. Siguiente, por favor. Ok. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre la discapacidad y la empleabilidad en tiempos de pandemia. Es curioso, ¿no? Antes hablábamos de la discapacidad en tales épocas, hoy vamos a crear un antes y un después porque tenemos de por medio la pandemia que aún la estamos viviendo en nuestro país. Y vamos a ver cómo afecta también, bueno, cómo ha afectado en una gran dimensión a las personas con discapacidad. Siguiente, por favor. Listo. Muy bien, ¿cómo estamos en el Perú? Quizás en los datos que le vamos a presentar, algunos ya los conocen, la han escuchado,
pero siempre es bueno reforzarlo. En el Perú, el 10.4 de la población peruana tiene discapacidad. Vamos a redondear todas estas cifras. Vamos a decir que en el Perú, de cada 100 peruanos, 10 tienen discapacidad. ¿Sí? Vamos a hacer que este 10% se convierta en un 100%. Del 100% de personas con discapacidad, 57% son mujeres versus un 43% que son varones. Hace un momento se estaba hablando sobre las brechas sociales que presenta una mujer por el hecho de ser mujer en la sociedad. Los distintos tipos de modelos de violencia social, económica, entre otros. Miren, ¿qué sucede cuando a esta condición de mujer se le aumenta la condición de discapacidad? La brecha ya no es, si decimos una brecha de 2 entre 5, ahora es una brecha entre 3 a 8. O sea, la brecha se amplia, se hace mucho más grande. Los varones con discapacidad también se ven afectados. Ahora, de ese 100% de personas con discapacidad, ¿cómo está dividido dentro del espectro, como lo marca la ley 29973, Ley General de las Personas con Discapacidad? Tenemos que el 48% y más, como les mencioné, lo vamos a redondear para no hacernos bolas con las comas y puntos. El 48% tienen discapacidad visual, seguido por el 15% que tienen discapacidad física, el 7% discapacidad auditiva, un 4% discapacidad del aprendizaje y un 6% discapacidad de la interacción. Ahora, aquí no vale, o aquí no es tanto decir, hey, ellos tienen 48 y hay otros que son 4, unos necesitan más, otros necesitan menos. No. Así sea un 0.01%, basta que exista una persona con algún tipo de discapacidad para que exista una necesidad y también para que exista la búsqueda de la solución. Entonces, este es el panorama general de la discapacidad en nuestro país, que en esta pandemia, suponemos que cuando se haga un próximo censo, pues las cifras van a cambiar. Y estamos seguros que van a aumentar porque también ha aumentado la diversidad en la discapacidad. Siguiente, por favor. Ok. Muy bien. En los hogares que tienen algún miembro, primero, en todo hogar que encuentren un miembro con discapacidad, según el BID, indica que es un sinónimo de pobreza. ¿Por qué? Papá o mamá, si hay estos dos personajes en el núcleo familiar, uno de los dos va a tener que dejar de trabajar. Ahora, si solo hay uno de los padres de familia, uno de los padres, el hermano mayor es el que va a tener que dejar de acceder a la educación para enfocarse en lo que se tiene que ver el tema del apoyo familiar, ¿no? Muy bien, vamos a desglosar esta encuesta. ¿Sí? Esta encuesta nos habla de que en el hogar, ¿cuántos aparatos se pueden encontrar? ¿Sí? ¿Cuántos aparatos se pueden encontrar en nuestros hogares según necesidad que le han ido estableciendo, ¿no? Vamos a partir por un computador. Un computador, una laptop, una tablet. A ver, denme un segundo. Muy bien. Dentro del núcleo familiar, ¿cuántas personas tienen discapacidad? A ver, un segundo, que se me colgó acá. ¿Cuántas tienen discapacidad? Muy bien. ¿Cuántas personas no tienen computadora? Son el 70% del 100% de personas con discapacidad no cuentan con un computador. Sí, ya sea laptop, tablet u otro. El 29.3 tiene un computador, ya sea PC, laptop o una tablet, ¿no? Hablemos ahora de otro artefacto, que es la radio. ¿Cuántos tienen una radio en su hogar? 24% de la población con discapacidad no cuenta con una radio. A diferencia del 75.3, que sí tiene, que sí cuenta con un equipo de sonido, una radio. Sigamos por otro artefacto, un televisor. Un televisor en el hogar de las personas con discapacidad, a ver, vamos a ver,
tiene el 17, a ver, no tiene el 17.2% de la población peruana, no tiene un televisor en casa. Ahora, el 82.2% sí tiene un televisor en casa. Vamos por un frigider o congeladora. El 47.3% no tiene un frigider o congelador, a diferencia de un 52.7% que sí lo tiene. Y aquí me pueden decir, Alberto, ¿para qué me sirve esta encuesta en tema de la vinculación laboral y estadística de las personas con discapacidad? Pues bien, partamos por algo. Hoy en día, como bien dijo Luis, nadie se esperaba una pandemia. Nadie se esperaba que una situación como esta, que en un momento se pensó que iba a durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, iba a pasar a más de 1 año y que iba a golpear tan fuerte la economía, la interacción social en nuestro país y en todo el mundo. Primero, hoy en día los niños, niñas, con o sin discapacidad, mínimamente tienen que tener una radio y un televisor para su aprendo en casa. ¿Qué sucede con los niños y niñas que tienen discapacidad? ¿Qué sucede con este porcentaje que todavía no tienen acceso a estos aparatos? Vamos a un computador que hoy es tan esencial para hacer el teletrabajo, para estudiar, para comunicarse, para interactuar con las personas. Hoy estoy con ustedes a través de una laptop. Quizás antiguamente este evento hubiera sido presencial, pero mire, hoy nos toca comunicarnos vía este medio. Y pues, ¿para qué nos sirve el frigider? Muy bien. ¿Cuántas personas tienen que ir día a día a comprar sus alimentos porque no tienen dónde almacenarlo? Tan simple como eso. Entonces son 4 aparatos que hoy en día se ven esenciales en el hogar para acceder a información, interacción, incluso al trabajo. Siguiente, por favor. Listo. Muy bien. Según INEGI, vamos a hablar sobre la población de 14 años a más. Esto se va a basar en la vinculación laboral. ¿Sí? Este censo es del año 2019, voy a acotar. Y los datos no, estoy seguro, que estos datos a la fecha de hoy han cambiado abismalmente. Eso sí lo tengo seguro. Pero vamos a ver cuál es el dato prepandemia, ¿sí? Enmarco en discapacidad en el caso de búsqueda de empleo. El 43.0% está en alguna ocupación, ¿sí? Y el 1.8% estaba buscando un empleo, ¿sí? El 43% estaba ocupado y el 1.8% está buscando empleo. Ocupado puede estar en diversas actividades, ¿sí? Desde trabajo, desde algún trabajo fijo, un trabajo independiente, de estudio o alguna actividad, estaba en ocupación. De todo esto, hay un 1.8% que está buscando empleo, a comparación de las personas que no tienen discapacidad, el cual es, permítame ver. Un segundo. Ya. El 71, a ver, ¿cómo está? 71.2% está ocupado en algún oficio, bueno, estaba ocupado en un oficio, en un trabajo, estudio u otro, y el 2.9% está buscando empleo. ¿Ven cómo es la diferencia entre la persona con y sin discapacidad? Desde actividades educativas, laborales, que estén desarrollando, es casi más del 50% que están dentro de estas actividades. E igual, los que estaban buscando empleo era el 1.8 y aquí es el 2.9. O sea, igual hay un punto porcentual de diferencia de personas que sin discapacidad que están más activas buscando empleo. Ahora, hay otro dato interesante que encontramos. ¿Cuántos no trabajan? ¿Cuántos no están trabajando ni están buscando empleo? Hasta el 2019,
En personas con discapacidad estamos hablando de un 55.2%. Y ojo, acá no digo que es porque no quieran trabajar, no quieran buscar empleo. Es porque estas personas, por su condición de discapacidad, puede ser que sea severa, puede ser que sea grupo etario u otra condición, no puedan trabajar en ese momento. A diferencia de las personas que no tienen discapacidad, que es el 25.9%. Nuevamente, la brecha es casi del 50% en la sociedad. ¿Sí? Es algo curioso porque hoy en día sabemos que actualmente por la pandemia esto se ha duplicado. Sí, teniendo en cuenta que hay más de 2 millones de empleos que se han perdido formales, la informalidad ha aumentado, hemos retrocedido un 10% de formalización que hemos ido avanzando y las brechas van a seguir aumentando según cómo se vayan dando los resultados estadísticos en nuestro país. Siguiente, por favor. Ok. Muy bien, ¿cuál es el enfoque social de la discapacidad? Y esto es importante porque este enfoque va a ser transversal en el tiempo que nos encontremos, con o sin pandemia. Primero, este es un mensaje para todos los que no tienen discapacidad, es que en nuestro país, o bueno, el enfoque social de la discapacidad parte que la discapacidad es una condición de salud permanente. Sí, ustedes me ven con anteojos, pero es porque yo soy una persona con ceguera. ¿Sí? Entonces, mi ceguera no es mi discapacidad, es mi condición de salud permanente, porque no estoy enfermo de los ojos. ¿Sí? Es una condición de salud permanente que cuando se encuentra con un entorno con barreras, y vamos a hablar que el entorno de barreras son dos, las barreras actitudinales y las barreras del acceso. Estas dos barreras generan la discapacidad en la sociedad. Hoy en día, la discapacidad ya no es no es el problema de la persona que tiene esta condición, sino es un problema social. Pero ojo, no digo que la sociedad se tiene que hacer cargo de las personas con discapacidad. La sociedad tiene que brindar las condiciones, pero en trabajo conjunto con las personas con discapacidad. Y aquí háblese de academia, sociedad civil, Estado, entre otros. ¿Sí? Siguiente, por favor. Listo. Muy bien, ¿dónde estamos hoy? Mire, les mencioné en el enfoque social de las barreras, ¿sí? La sociedad ha ido evolucionando. Quizás en un momento hemos vivido en una sociedad excluyente, en una sociedad segregadora, momentos donde las personas con discapacidad no tenían derecho alguno. Eran aislados, eran confinados a espacios donde no tenían ningún tipo de participación social. Todo esto, pues lo pasó, bueno, generaciones anteriores. Hoy en día estamos en un proceso de sociedad integradora, pero evolucionando a una sociedad inclusiva. ¿Qué quiere decir una sociedad integradora? Es donde aquella, imagínense ya, la sociedad, como pueden ver en el gráfico, en el cuadro inferior izquierdo, es la sociedad, pero dentro de ella está el grupo de personas con discapacidad encasillada en ciertas funciones. En ciertas funciones, como por ejemplo, hagamos un ejercicio muy sencillo antes de pasar a este comentario y es, quiero que ustedes imaginen, yo les voy a decir los tipos de discapacidad y piensen en los primeros oficios que se le venga, en las primeras actividades económicas que crean que puede hacer una persona con discapacidad. Si yo les digo discapacidad física, auditiva, mental, intelectual y visual, ¿a qué creen que se pueden dedicar ellos? Muchas veces quizás podemos creer que, o podemos pensar, ¿no? Visual, masajista, auditivo, artesano, físico, vigilante. Y siempre pensamos en los grupos de personas con discapacidad como personas de acciones operativas y oficios, que no está mal, pero no tenemos una visión más allá del crecimiento de estas personas, que es muy diferente a lo que piensa un enfoque inclusivo. Cuando hay una evolución hacia la inclusión, ya no encasillamos a las personas. O sea, yo no digo que, visual, por ser una persona con ceguera, te vas a dedicar a ser teleoperador. No. O sea, ya vemos, personas con discapacidad visual, es como decir, ¿a qué crees que se puede dedicar hoy una mujer en la sociedad? ¿En qué puestos de trabajo? Una dice abogada, ingeniera, arquitecta, comunicadora, directora, o sea, es igual. Las personas con discapacidad vamos a llegar en un punto donde ya no se hable que está determinado o programado para simplemente algunos oficios, sino también para un crecimiento
integral, un crecimiento pleno en la sociedad. Siguiente, por favor. Listo. Muy bien, les hablé sobre la sociedad inclusiva. ¿Qué es la inclusión? Amigos, amigas, todos los que nos están siguiendo, la inclusión es aquella participación plena de todo ciudadano, independientemente de su condición de vida. Ojo con lo que les menciono. La inclusión es la participación plena de todo ciudadano. Aquí no se refiere a que tenga discapacidad, a que sea adulto mayor, que sea una persona indígena o cualquier otro grupo que esté en un punto de vulnerabilidad. Es un punto de participación plena de todos. Ahora, no es solamente que participe, es que participe para que pueda tener las oportunidades, pero en igualdad de condiciones. Ojo, no solamente es que participe para que tenga oportunidades. Es importante que se den la igualdad en las condiciones para que puedan aprovechar estas oportunidades. Y como les digo, más allá de hablar de un solo grupo pequeño, la inclusión somos todos, porque si no, yo les estaría discriminando a ustedes. Hablar de inclusión es generar esta participación de todos, varones, mujeres, niños, adultos, personas con y sin discapacidad, en los distintos grupos sociales. Siguiente. Listo. Muy bien, oportunidad laboral con acción social, ¿no? Es importante que hoy en día se haga una diferencia entre ajuste razonable y accesibilidad. Quizás las personas con discapacidad lo conozcan. Algunas empresas puede que sí, algunas empresas puede que no, pero hoy en día, señores que tengan una empresa, un negocio, y quizás nos estamos reactivando, porque tengamos fe, sí nos vamos a levantar. El Perú ha pasado por distintas coyunturas sociales que nos han llevado a distintas crisis, desde décadas de los 80, 90, 2000, y esta no es la excepción. Primero, al momento que alguna empresa quiera contratar, vincular laboralmente a una persona con discapacidad, le invitamos a que aplique ajustes razonables. ¿Pero qué es un ajuste razonable? Es una acción puntual que se hace hacia una persona o a un grupo específico de personas con discapacidad. Esa puede ser una adaptación tecnológica, una adaptación en algún mobiliario, el entorno, ¿sí? Se puede adaptar un mobiliario, una silla, puede variar algunos procesos, adaptar los formatos de comunicación. ¿Sí? Son todos aquellos aspectos que se va a direccionar hacia una persona o un grupo de personas. Este ajuste razonable, ¿cómo se tiene que dar? Se tiene que dar en un diálogo entre el empleado y el empleador. Y aquí hago un llamado a la acción a las personas con discapacidad. Cuando pidan un ajuste razonable, sean conscientes que los ajustes tienen que ser acorde también al alcance de la empresa. Por ejemplo, como dije, yo tengo ceguera, pero yo no puedo pedir a la organización que me compre un software de $2,000 o $1,500, porque puede que no esté dentro de su cuadro presupuestal. Y quizás yo le puedo exigir, hey, es mi derecho, claro, pero si eso, digamos, no va a tener una retribución a la empresa o si es un gasto que está fuera de los presupuestos, no sería viable. Entonces, lo que yo puedo hacer? Le doy opciones. Quiero instalar un software libre de costo cero, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, hablar de ajuste razonable es claro, decir cómo yo puedo mejorar mi trabajo, cómo tú me puedes ayudar y cómo en conjunto lo podemos desarrollar. Es diferente a la accesibilidad. Ojo, la accesibilidad no es un beneficio, no es un favor social. La accesibilidad es el derecho de todo ciudadano a poder acceder a un espacio, producto o servicio. Pero, ¿qué acciones de accesibilidad podemos considerar para las personas con discapacidad? En nuestra empresa, en nuestra institución, incluso las personas con discapacidad incluso en los modelos de emprendimiento familiares, ¿no? En los negocios familiares que tengan a un integrante con discapacidad. Uno son las rampas, dos son los ascensores, si es un caso de un edificio, tenemos los baños accesibles, ampliar las puertas. Mire, algo tan sencillo, ampliar simplemente una puerta. Y una vez me preguntaron, Alberto, si yo pongo una rampa para un trabajador con discapacidad, ¿eso ya es un ajuste razonable? No, es una acción de accesibilidad. Porque una acción de accesibilidad, una rampa,
¿A quién le va a funcionar? ¿A una persona con discapacidad física? Sí, pero también puede ser a un adulto mayor, a una madre que va con su cochecito de bebé, a un niño, ¿ven? La accesibilidad es funcional y transversal para todos, independientemente de la condición de vida. Entonces, hoy conocemos la diferencia entre ajuste razonable y accesibilidad, que bajo esta, como digo, ¿no? Bajo esta nueva reactivación económica y teniendo en base la ley 29973, donde habla de la vinculación laboral de personas con discapacidad a la empresa privada de un 3% y al Estado de un 5%, en este proceso, en este camino de reactivación, sé que van a buscar vincular a las personas con discapacidad. Y es importante tener en cuenta estos dos aspectos, el ajuste y la accesibilidad. Siguiente, por favor. Listo. ¿Cómo están las personas con discapacidad hoy en día? Como les había mencionado datos atrás, la pandemia nos ha llevado a cambiar nuestras formas de interactuar, de trabajar. El señor Luis mencionaba, hay muchas mujeres que su trabajo no lo pueden hacer desde casa, no lo pueden hacer por un computador, y tienen que arriesgar su vida a salir a la calle a vender, a hacer, a hacer un montón de oficios. Igual pasa con las personas con discapacidad. Muchas personas con discapacidad que quizás trabajaban dentro de un centro terapéutico, quizás que trabajaban dentro de una empresa y la empresa quebró, una pequeña empresa, una tienda, han cambiado a vender productos golosinarios, han pasado a hacer a un arte, algunos cantan, otros hacen manualidades, han pasado a formar en algunos casos emprendimientos familiares, ¿no? A vender algún queque, a vender jugos, todos se han tenido que reinventar. Pero ¿saben qué ha sucedido con las personas con discapacidad? Que la brecha es más grande, porque nuestra sociedad ha sido creada para personas de alto rendimiento, alguien que puede esquivar baches, alguien que puede correr, alguien que puede ver. Y la persona con discapacidad hoy en día, en tiempos de pandemia, se ha visto enfrentado a esto. Y así como hay madres solteras que no tienen discapacidad, hay madres solteras con discapacidad. Hay madres que tienen hijos con discapacidad severa. Nuevamente, aquí va cómo la brecha social de las mujeres con discapacidad se va ampliando. O simplemente, ¿se acuerdan que les mencioné la estadística que del 100% de la población peruana, el 10.4 tiene discapacidad? Podemos que sea el 10 nuevamente. Esa persona con discapacidad no vive sola. Tiene mínimamente 3 integrantes familiares. Estamos hablando que en el Perú el 40% de toda la sociedad, sí, el 40% de los peruanos viven, conocen o interactúan con una persona con discapacidad. Entonces, eso se va agrandando y la problemática social va aumentando. Entonces, es importante también reflexionar en esto. Y quizás si las empresas pueden contratar a madres que tengan o a un familiar que tenga un integrante con discapacidad severa, también estaría ayudando en esta reactivación económica. Porque los que realmente hoy en día se puede decir que tienen más brechas son personas con discapacidad mental e personas con discapacidad intelectual o los que son personas múltiples severas. Todas las discapacidades están afrontando, han sido golpeadas económicamente muy fuerte, pero hay grupos que han tenido golpes mucho más grandes y familias también. Siguiente, por favor. Listo. Muy bien. Oportunidad laboral, oportunidad empresarial, ¿no? Y me dirán, hey Alberto, ¿por qué pones oportunidad empresarial y 2 gráficos? Muy bien. Quiero hacer esta reflexión. Hoy en día hay muchos jóvenes con discapacidad que están terminando una carrera o que han terminado una carrera. Han sido comunicadores, abogados, arquitectos, ingenieros, chef, o sea, hay de varias carreras, tanto técnicas como universitarias, que es importante hoy que ustedes, señores empresarios, pequeños, medianos, grandes, también apuesten por ellos. Ellos le van a dar un valor agregado a su organización, van a poder captar nuevos clientes y sea esto
adecúan que su entorno sea accesible, pues vamos a hacer un cambio. Recuerden que la accesibilidad no es solo para uno, sino funciona para todos. Y las personas con discapacidad hoy pueden ser agentes de cambio en su organización. Nuevamente, la discapacidad no es la deficiencia orgánica, sensorial, mental, intelectual que una persona pueda tener. La discapacidad son las barreras, como dije, ¿no? La actitudinal, que es cómo nos ven, qué es lo que dicen, qué es lo que escuchan, qué es lo que piensan. Y la barrera del acceso, que eso es un trabajo de larga data. Pero no es un trabajo solo de la sociedad o solo de un grupo, sino es un trabajo colectivo. Es, creo, al punto de llegar a una cohesión como sociedad. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero hacer un pequeño ejercicio entre ustedes, ahí en sus casas o donde estén. Quiero que piensen en un número del 1 al 10. Voy a hacer un poco de magia. Piensen en un número del 1 al 10. Ahora, imagínense que ese número que ustedes han pensado, ya sea 1, 3, 5, 9, cual sea el número que ustedes hayan pensado, se convierte en un regalo muy especial que le van a dar a uno de sus familiares, alguien que ustedes quieren un montón, ¿sí? Cuando yo diga 3, vamos a cambiar la PPT, pero ahora quiero que se imaginen, primero, en el número, ¿ya lo tienen? Perfecto. Ahora imagínense en un regalo, en el mejor regalo que le puedan dar a su familiar. ¿Ya tienen el número y el familiar? Perfecto. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué número fue tu regalo? ¿Qué número pensaste? ¿Y a quién le vas a dar? ¿Saben? Así como dice este jueguito de los 3 segundos, la discapacidad en el Perú, y esta vez hablemos desde la parte médica, la mayoría en el Perú es adquirida, más que congénita. Y la verdad, nadie está preparado para tener una discapacidad, como la sociedad no está preparada para poder atender a las personas con discapacidad. Pero es un momento donde todos podemos, ya que estamos reinventándonos, estamos transformándonos, es un momento de transformarnos. En mi caso, yo les comparto, tengo 30 años, a los 29 años asumo la discapacidad, adquiero la discapacidad visual en su plenitud. Y esto es porque dentro de mi proyecto de vida no estaba, o sea, no es que yo un día dije, hey, hoy quiero ser ciego, no, simplemente que se dio. Y de igual manera, todos en un momento vamos a tener discapacidad. No digo de la forma adquirida, que puede ser quizás en nuestra edad laboral o de desarrollo profesional, sino cuando seamos adultos mayores, que también es un grupo que hoy lo estamos olvidando, ¿no? Entonces, pensemos qué es lo que tenemos, cómo podemos aportar, cómo podemos hacer un cambio en esta sociedad. Porque a veces no necesariamente es que la discapacidad lo adquiramos nosotros, sino que en nuestro hogar puede llegar o puede nacer un integrante con discapacidad. Y nos toque afrontar al hijo deseado versus el hijo real. Estamos, como se puede decir, en un borrón y cuenta nueva. Vamos a volver a empezar en esta sociedad. La pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas. Quizás ha aumentado la discapacidad, aún no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos que trabajar en conjunto para, uno, brindar las oportunidades a las personas con discapacidad y, ojo, también hablarles a ellos que tienen obligaciones y responsabilidades como ciudadanos, que la discapacidad no es una exoneración de su responsabilidad. También tienen obligaciones y responsabilidades sociales que hay que cumplirlas para ser ciudadanos completos. Siguiente, por favor. Listo. Bueno, estas son organizaciones que hemos impactado, cada día estamos impactando más organizaciones. Si hay alguna organización, me permito invitarles que puedan sumarse. FAIS Perú tiene una frase que es una nueva forma de hacer inclusión. Súmense. Siguiente, por favor. Listo. Y bueno, este es como que siempre digo, ¿no? La PPT más bonita, hágalo un screenshot, capturen su pantalla. Bueno, son nuestras redes sociales, nuestros contactos. Y bueno, FAIS Perú está apostando por la inclusión, pero no lo podemos hacer solo. Necesitamos de todos ustedes para hacer el cambio social que realmente se necesita para las personas con discapacidad y sus familiares. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Alberto. Vamos a hacer unas breves preguntas, ya que estamos con el tiempo. Vamos a iniciar con una pregunta
dirigida a Luis Venero. Nos menciona la participante cómo los peruanos en el exterior podemos ayudar a la labor de empoderamiento e igualdad de género en nuestro país. Bien, muchísimas gracias, Jacqueline. Muchísimas gracias a la persona que ha hecho la pregunta. Eh, Verdaderamente nosotros tenemos todo un plan que se está desarrollando. Este plan está en consonancia con la Política Nacional de Igualdad de Género. La Política Nacional de Igualdad de Género tiene un horizonte de aplicación hasta el 2030 y yo creo que para responder en simple esa pregunta, ¿qué oportunidades no les va a faltar? Lo primero que le recomendaría a las personas que viven en el exterior es de que entren al Google y pongan Política Nacional de Igualdad de Género y descarguen la política y leanla la política, aprendan sobre ella y vean los objetivos y metas que tenemos que plantear. Seguidamente, hagan un plan o una especie de organización dentro de la ciudad donde están viviendo para que se pueda difundir esta política. Comuníquense con personas del Ministerio de la Mujer para que nosotros podamos estar en esa difusión de la Política Nacional de Igualdad de Género y establecer un grupo de trabajo con los peruanos en el exterior en la ciudad que ustedes vayan a plantear. Ustedes pueden dirigirse directamente a la ministra de la Mujer, busquen su correo electrónico en la página del MIN y ofrezcan ese aporte para, primero, difundir la política y luego establecer una agenda de trabajo para que justamente se pueda lograr que los peruanos y peruanas en el exterior puedan aportar, ¿no? Seguidamente también puedan dirigirse a través de sus embajadas para que puedan hacer este mismo trabajo que yo estoy mencionando o de repente a través de los convenios y los espacios de articulación ultranacional que tenemos, como por ejemplo la Alianza del Pacífico, como por ejemplo el APEC, como por ejemplo nosotros también queremos integrar espacios de interacción mucho más grandes como la OCDE, etcétera, ¿no? Entonces, existen muchas formas de que puedan colaborar. Yo lo que les recomiendo es que conozcan la Política Nacional de Igualdad de Género y propongan acciones directas a mí para que nosotros sí podamos tener una agenda conjunta de trabajo. Muchas gracias, estimado Luis. También tengo una pregunta para Alberto. Nos mencionan, ¿qué medidas urgentes debe implementar el Estado para reducir la brecha y fomentar la inclusión social? Muchas gracias, señorita Jacqueline. A ver, desde la parte privada, sí sabemos que las brechas de inclusión son amplias en educación, trabajo, recreación, vida independiente, salud, ¿no? Hoy en día se ha empezado a vacunar a las personas con síndrome de Down dentro del programa de inmunización. Igual hay otras personas con otras discapacidades severas que necesitan, por ejemplo, el tema de la vacuna, que es importante también para que ellos se reactiven económicamente. Las brechas laborales creo que también parte por ampliar las vacantes laborales dentro de los diferentes ministerios, diferentes municipios, que si bien es cierto, el mismo Estado es el que nos puso las normas o las reglas de juego a indicarnos que la empresa privada tiene que tener un 3% de población, perdón, de personas con discapacidad contratadas, y el Estado se puso como meta 5%. Entonces creo que es importante fomentar el empleo, porque sin empleo no tienes vivienda, sin empleo no tienes alimento, sin empleo no tienes salud, y sabemos que la salud hoy en día en nuestro país es una de las más caras a nivel de la región. Entonces, lo más importante es fomentar el empleo. Pero algo adicional al empleo, que es muy importante, también se tiene que ir pensando como plan país, fortalecer la educación hacia las personas con discapacidad. Porque no solamente basta que el niño con discapacidad vaya al colegio, sino se tiene que asegurar su aprendizaje y tener las herramientas para que él se pueda desarrollar igual que otro estudiante. Hay un dato que lo dio la Defensoría del Pueblo que indica que en el Perú, una persona con discapacidad que llegue si pasa más de los 20 años y no ha entrado a un estudio técnico o universitario, un estudio superior, muy difícil que después de los 20
acceda a la educación superior. Entonces, a diferencia de las personas que no tienen discapacidad, que a los 20, 21, 22 todavía están en una edad donde entran a una formación profesional. Entonces, primero, fomentar, lo más urgente ahorita es fomentar la empleabilidad en las personas con discapacidad. Y como segundo paso, eh, disminuir las brechas educativas ante las personas con discapacidad, ante los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Ok, muchas gracias, Alberto, por tu respuesta. Y finalmente, les pido un mensaje de despedida, de motivación a todos los participantes que en estos momentos están conectados a través del Facebook de la Biblioteca Nacional. Comenzamos con Luis. Bien, muchísimas gracias, Jacqueline. Yo quiero rescatar una frase que ha dicho nuestro amigo Alberto. Decía él, ya estamos dejando de lado la segregación, ya estamos en camino a ser una sociedad integrada e inclusiva. Creo que sí estamos en camino. Yo siempre tengo una fe enorme a la nueva generación, a la generación millennial. Siempre he dicho de que mi generación es una generación puente para que esta nueva generación, que es la generación millennial, cambie el país y realmente este camino, esta meta de una sociedad integrada, inclusiva o con igualdad se dé de una vez por todas. Ya no podemos esperar más, ¿no? Ya tenemos los instrumentos, ya tenemos la experiencia, tenemos un bicentenario, tenemos todo como para poder cambiar nuestra sociedad y lo vamos a hacer desde la población, ¿no? Desde la mentalidad de todas y todos nosotros. Muchísimas gracias a la biblioteca por esta invitación y bueno, encantado de regresar en otro momento. Muchas gracias, Luis. Alberto, un mensaje de despedida, por favor. Sí, muchas gracias, Jacqueline. Primero, agradecer a la biblioteca por este espacio, por brindarnos la oportunidad de dar estos expertices. Pero hoy quiero hacer un llamado de acción a las personas con discapacidad. Sabemos que las brechas que estamos viviendo son muy grandes, pero también es parte de nuestra responsabilidad en ayudar a la sociedad indicándoles qué es lo que realmente se necesita, en brindarles soluciones reales. El trabajo no es de una sola parte. Sociedad, la academia, la empresa y todos los colectivos tenemos que trabajar para disminuir estas brechas sociales. Las personas con discapacidad tienen que ser actores de su propia inclusión. Y al momento que esto suceda, la sociedad, créanme, que nos va a ir abriendo pasos. A las empresas, pues apostar por las personas con discapacidad, que ellos van a sumar a sus organizaciones. Y no les digo que les den beneficios o preferencias, denle las oportunidades. Y como todo trabajador, si llega a contribuir a ustedes, o si suma a la organización, pues que siga creciendo. Y si la persona pues no cumple las expectativas, pues bueno, ver qué otras acciones se pueden tomar o pues quizás ver en qué otras acciones la persona puede desarrollarse. Todos somos parte de este país y todos juntos podemos hacer una nueva forma de inclusión y como dice el señor Luis, ya no es hora de estar esperando, sino es hora de actuar. Hoy todos juntos vamos a hacer el cambio. Muchas gracias. De parte de la Biblioteca Nacional del Perú, el señor Ecioneira, jefe institucional, agradecemos la participación de ambos ponentes. A los participantes les informamos que la siguiente semana vamos a continuar con esta temática enfocada a la comunidad afroperuana y la comunidad Shipibo-Conibo de Cantagallo. Los invitamos a conectarse el siguiente martes 18 de mayo. Y finalmente aprovechamos la oportunidad para hacerles recordar que pueden seguir la programación de actividades culturales a través de las redes oficiales de la Biblioteca Nacional de Perú en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Esta conferencia va a quedar grabada en las redes sociales para que lo puedan visualizar quienes no han podido ingresar en el horario pactado. Asimismo, les recomendamos a toda la ciudadanía que por favor continúen con las medidas de prevención, como usar la mascarilla, protector facial, lavarse las manos y mantener la distancia física. Muy agradecida con ambos expositores. Muy buenas tardes con todas y con todos.